Los secretos de Amy Winehouse. Hay voces que no parecen humanas, voces que no se escuchan con los oídos, sino con el alma, voces que dejan heridas, pero que también las cierran. Y entre todas ellas, existe una que jamás volverá a repetirse, una voz hecha de humo, de tristeza, de jazz y de heridas abiertas. Ella es Amy Winehouse, la mujer que cantaba como si cada palabra le doliera, que se apagaba mientras el mundo le aplaudía y que terminó en un silencio tan brutal que hasta hoy duele y duele mucho. Esta es su historia, la historia que tiene un eco de lo que jamás volverá. Prepárate, porque este viaje no es sobre una cantante, sino sobre una mujer que vivió mucho, pero demasiado rápido. El origen del dolor. Amy Jane Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Sudgate, Londres, en el Chase Farm Hospital. Era hija de Mitch Winehouse, taxista y entusiasta del jazz, y Janice Winehouse, farmacéutica. Creció en un hogar donde el jazz sonaba como si fuera un integrante más de la familia. Frank Sinatra y otros grandes cantantes eran escuchados por ella. Amy absorbió esas voces como si fueran su propia vida, pero su familia estaba rota. Su padre tenía una relación paralela desde que Amy tenía 9 años. Finalmente, Mitch abandonó el hogar en 1996 cuando ella tenía 12. Amy nunca lo superó. Ella lo diría años después. Cuando él se fue, yo también me fui. A los 10 años, ya cantaba con su amiga Juliette Ashby en un pequeño dúo de rap llamado Swing Soul. A los 12 años, ingresó a la escuela de teatro Sylvia Young, pero fue expulsada a los 14 por mal comportamiento. Sí, era una rebelde. Su rebeldía apenas empezaba, pero era una chica de una voz increíble. A los 16 años, Amy trabajaba como periodista de entretenimiento en una cadena de noticias. Al mismo tiempo, su amigo Tyler James envió una maqueta de Amy a un cazatalentos. Fue así como Amy llamó la atención de Nick Szymanski, quien se convertiría en su primer manager. Es así que en 2002, a los 19 años, firmó con Island Records y en 2003 lanzó su primer álbum, Frank. Frank recibió elogios inmediatos. Era jazz moderno, elegante, profundo. Un álbum lleno de técnica, pero también lleno de una tristeza que parecía venir de alguien que ya no quería vivir. Amy ganaba premios, pero no estaba feliz. Ella misma lo dijo. No voy a tocar Frank, no es mío, no lo controlé. Ya se sentía encerrada por la industria y apenas estaba comenzando. Es así que llegaría a su caída emocional. En 2005, Amy conoció a un hombre que marcaría su destino, Blake. Blake era carismático, impulsivo, pero muy oscuro. Sus amigos decían que él era caos puro. Incluso él mismo reconocería que introdujo a Amy en sustancias prohibidas duras. La relación fue turbulenta desde el inicio. Peleas, rupturas, reconciliaciones, una dependencia emocional que se volvió una adicción en sí misma. Amy comenzó a bajar de peso drásticamente. Empezó a beber muchísimo, pero muchísimo. No te imaginas cuánto. Su cuerpo comenzó a cambiar y su música también. En medio de ese torbellino emocional, escribió las canciones de su siguiente álbum. Canciones que no eran poemas o eran ficción, eran confesiones. Confesiones reales de su propia vida. Es así que llegaría Back to Black, la obra que fue leyenda, pero que terminó rompiéndole. El 27 de octubre del 2006, Amy lanzó Back to Black, el álbum que cambió su vida, el que cambió su música, con influencias del soul de los 60, producido por Mark Ronson y Salaam Remi. Back to Black tenía canciones tan profundas que parecían heridas abiertas. Por ejemplo, una, cuando su familia intentó internarla y ella dijo no, no, no. Back to Black contaba el dolor por la ruptura con Blake, ese regreso a la oscuridad. Hay otra, Love is a Losing Game. Fue considerada incluso por George Michael como una de las mejores canciones jamás escritas. Al final, el disco vendió más de 20 millones de copias. Amy se convirtió en una estrella mundial. En todas las estaciones se escuchaba a Amy. Todos la adoraban. Parecía pura felicidad, pero realmente ella estaba destruida. Llegaría la boda, las sustancias, el verdadero infierno. El 18 de mayo del 2007, Amy y Blake se terminaron casando en Miami. Ella tenía 23 años. Ese mismo año, Amy era fotografiada caminando descalza por Londres, con cortes en su cuerpo, con los ojos perdidos. Algo estaba muy mal. En agosto del 2007, Amy sufrió por haberse metido mucho, tanto que parecía que ya se iba al cielo. Terminó hospitalizada. Su madre decía que no era la primera, pero sí la más grave de lo que había vivido Amy. El 7 de septiembre del 2008, Blake fue arrestado por y manipulación de testigos y enviado a prisión. Amy entraba y salía de las clínicas, se ausentaba de presentaciones, a veces ni siquiera podía cantar, otras veces ni siquiera podía estar consciente. Pero aún así, ganó 5 premios Grammy en 2008, convirtiéndose así en ese momento en la artista británica con más Grammys en una sola noche. El mundo quería más de Amy, incluso destrozada, pero no sabían que Amy sentía que ya no tenía nada más para dar. Es así que llegaría el destino final, el declive.
En 2010, Amy intentó recuperarse, porque sí lo intentó. Grabó parte de un tema, It's My Party, para el álbum de Quincy Jones. Ensayó, viajó, intentó volver, pero no pudo. El 18 de junio del 2011, en Belgrado, Amy dio uno de los conciertos más dolorosos de la historia moderna. Subió al escenario, completamente desorientada. Olvidaba las letras. El público incluso la abucheó. Fue su última presentación. 5 semanas después, llegó el final. El adiós de Amy Winehouse. El 23 de junio del 2011, en su casa, en Londres, Amy Winehouse fue encontrada sin vida a las 3:54 p.m. por sus guardaespaldas. La causa oficial, intoxicación etílica accidental. Amy tenía 4.16 gramos por litro de alcohol en la sangre, 5 veces más el límite legal para conducir en Reino Unido. Tenía tan solo 27 años. Se convertiría así en parte del macabro Club de los 27. Sí, personas que fallecieron a los 27 años en tragedias terribles. Había intentado dejar el alcohol abruptamente ese mismo mes. Su cuerpo no resistió la recaída. La voz más poderosa de una generación había desaparecido. Pero su leyenda comenzaba. Es así que llega el final épico, el final legendario, el que tanto te guste. Amy Winehouse no fue una cantante, fue un relámpago, un chorro de luz que atravesó la música, el dolor, la fama y la autodestrucción. En apenas 27 años, cantaba como si cada verso fuera un secreto, como si cada nota fuera un grito que no podía decir en voz alta. Y quizás por eso su música duele tanto, duele mucho. Porque es real, porque es humana, porque no tiene filtros. Amy fue perfecta en su imperfección, bella en su caos, inmortal en su fragilidad. Y aunque muchos piensan que murió aquel 23 de julio, la verdad es otra. Ella sigue viva en cada persona que sigue sintiendo demasiado, en cada alma que se quiebra pero sigue cantando, en cada mujer que lucha contra sus propios demonios, mientras el mundo exige que siga sonriendo. Ella fue su tormenta, fue su guerra, fue su voz. Y aún así, una voz nacida del fuego. Por eso es que su voz jamás se apagará. Ya conoce la historia de Amy Winehouse. ¿Qué más historia te gustaría que te cuente? Porque sé que esta te encantó. Dime, quiero hacerle. Yo soy Marco Antonio y esto es Biografías Legendarias.